empezamos con todo esto del gluten. Muy bien. Pues todo acerca del gluten. Vamos a hablar un poco de lo que es. ¿Qué es el gluten? Bueno, el gluten, para empezar, es una proteína y pertenece a un grupo de glicoproteínas, así se llaman, el grupo de proteínas que engloban el gluten, y son de tamaño muy pequeño, son proteínas muy chiquitas. ¿Cómo lo comparo? Por ejemplo, la proteína de la leche, la caseína, hablando de la caseína específicamente, es una proteína de un tamaño grande, y la proteína del trigo es una proteína de un tamaño muy pequeña. Por eso puede ocasionar problemas en ciertas personas, como lo veremos más adelante. Pero son pequeñas proteínas que se encuentran principalmente en el trigo. En el trigo podemos entender que hay muchas formas de llamar al trigo, por ejemplo, la sémola, el camut, no lo usamos tanto en México, pero en algunos países de habla hispana sí se utiliza, o la espelta. La espelta sí se usa un poco más en México, pero si leen ingredientes pueden encontrar algún derivado del trigo que sí contiene gluten, con sémola, camuto, espelta, y además del trigo, el gluten también se encuentra en la cebada y el centeno. Entonces, si alguien tiene la enfermedad celíaca o si alguien tiene sensibilidad al gluten, debe de buscar estos 3 cereales que no estén en la lista de ingredientes. Y por lo general, si ustedes se fijan en todos los productos, al final hay pequeñas leyendas que por ley se deberían de poner que contiene derivados de trigo o se procesa en lugares en donde se procesan alimentos con trigo, y al igual que la leche, ¿no? También se debe de poner porque hay gente que tiene alergia a este tipo de proteínas y puede ser bastante delicado para la salud. En otros países se usan otras leyendas como puede contener trazas de nueces y demás, porque existen también alergias a este tipo de proteínas y sabemos que pueden ser incluso mortales las alergias. Pero bueno, en el caso del gluten vamos a hablar de cómo se presentan las alergias o las sensibilidades. Ahora, ¿por qué el gluten es tan preciado por la industria y por nuestro paladar? Porque da unas características increíbles a los productos que lo llevan. Es esta esponjosidad que tiene el pan, así deliciosa, masudito, esponjosito, esta elasticidad de la masa para poderla manejar de una forma muy fácil y poder hacer un sinnúmero de productos a través de estas características. Entonces, de ahí preparamos panes, pastas, bollería y bueno, tantísimas cosas que realmente un gran atributo del gluten es esta elasticidad y viscosidad que puede aportar a los productos. Ahora, el trigo, por ejemplo, contiene más proteínas, más aminoácidos, pero las glicoproteínas de las que estamos hablando, estas de pequeño tamaño, son aproximadamente el 80% presente en proteínas en el trigo. Por lo tanto, son bastante prominentes dentro del trigo este tipo de proteínas. Ahora, ¿dónde podemos encontrar el gluten? Bueno, lo obvio, lo que sabemos todos, por ende, que contiene gluten son el pan, las pizzas que están hechas de pan, la pasta, galletas, pan dulce, todas, un cono de helado, un pastel. Sabemos que contiene gluten, pero no siempre es tan obvio que existe el gluten. Entonces, aquí es donde nos tenemos que poner bastante truchas, porque no siempre vamos a tener tan evidente el tema del gluten. Por ejemplo, en yogurts, sí, para darle este espesor, muchas veces le incluyen un poco de gluten, que como dijimos, bueno, sus características en cuanto a textura son excelentes. Algunos embutidos, ya sean salchichas, por ejemplo, el conocido surimi, que es como un sustituto de cangrejo, también contiene harina de trigo que contiene gluten. Algunas salsas también para espesarlas les ponen un poco de harina de trigo, lo cual contiene gluten. Algunos preparados congelados, como por ejemplo, se me ocurren las papas, estas papas a la francesa que ya compramos congeladas y que si únicamente las tenemos que freír o poner al horno, les ponen un poquito de harina, lo cual contiene gluten y uno está pensando que está comprando unas simples papas y no, sí contienen gluten.
algunos chocolates, golosinas, bombones, incluso algunas medicinas contienen gluten para darle forma y darle a lo mejor alguna textura, y también algunos suplementos. Por eso hay que verificar si tenemos alguna condición que nos restrinja el gluten, estar seguros de que estamos suplementándonos o tomando medicamentos que no contengan gluten. Muy bien. Ahora, ¿qué es la enfermedad celíaca? Cuando hablamos de tanta alarma y tanto foco al gluten, tenemos que entender que existe una enfermedad como tal, que es la enfermedad celíaca, que esta viene de forma genética y es una enfermedad autoinmune, lo cual quiere decir que el cuerpo se está defendiendo de algo que no necesariamente es algo invasivo para el cuerpo, pero el cuerpo lo detecta como si fuese algo invasivo. Y como comentábamos, como la proteína del gluten, las gluteínas son tan chiquititas que muchas veces si hay, se pueden permear, ¿sí? En el intestino hacia la sangre, y si tenemos la enfermedad celíaca, el sistema inmunológico se acciona y puede entonces provocar una respuesta, ¿sí? Autoinmune al recibir estas glucoproteínas en nuestro intestino. Pero lo primero que sucede con la gente que sufre de esta enfermedad celíaca es que en el intestino hay unas vellosidades. Estas vellosidades lo que hacen es absorber nutrientes. ¿Qué pasa cuando existe esta enfermedad? Pues estas vellosidades se atrofian y esto lleva a que no se pueda digerir bien, también conlleva a que se haga un proceso inflamatorio dentro de estas vellosidades en el intestino, que no nos estemos nutriendo, y los síntomas que van a presentar esas personas van a ser diarrea, mucho dolor abdominal, inflamación abdominal, pérdida de peso y de nutrientes, porque como dijimos, estas vellosidades no están absorbiendo los nutrientes de la comida debido a que están alteradas, están deprimidas y inflamadas. Entonces, estas personas se desnutren y puede ser una condición bastante fuerte. Entonces, pues hay que diagnosticarla, sería importante. Ahora, ¿cuántas personas de la población son celíacas? Pues realmente es el 1%, que nosotros podemos pensar que no es tanto, pero si pensamos que somos 100 millones de mexicanos, 1 millón tiene esta enfermedad celíaca. Y lo más fuerte es que solamente, o sea, de 7 personas, solamente una es diagnosticada. Las otras 6 no están siendo diagnosticadas. Entonces, es una enfermedad que suele no ser diagnosticada. Entonces, estas personas tratan de entender qué le pasa por aquí, tratan de entender qué le pasa por acá, no llegan a un diagnóstico fácil, les quitan esto, les quitan el otro, suelen ser bastante problemáticos y no entender por qué es. Ahora, para dar con un buen diagnóstico, ¿cómo se llega? Primero que nada, se hace una prueba de sangre. Si sospechamos como nutriólogos o como médicos que existe esta condición, pues lo primero es sacar una prueba de sangre para medir anticuerpos. Una vez que sospechamos que existen los anticuerpos que están atacando este tipo de proteínas, se corrobora con una biopsia intestinal. Sí se tiene que sacar la biopsia para tener un dictamen diagnóstico certero de que sí es una enfermedad celíaca, porque como ustedes comprenderán y como vimos que el gluten está presente en tantas y tantas cosas, pues no es fácil quitar el gluten de la dieta. Y como vemos, el tratamiento requiere eliminar al 100% el gluten. Entonces, esta persona sí tendría que vivir fijándose todo el tiempo que todos los productos que consuma no contengan gluten. Entonces, sí sería importante tener un buen diagnóstico y a tiempo. Ahora, existe otra condición que es distinta, que es la sensibilidad al gluten. Y es simplemente esta gente que no le sienta bien el gluten. Existen muchas teorías sobre esto, porque cada vez se está viendo más y más prevalencia en la gente que pues no está presentando esta condición, no le va bien el gluten, no le sienta bien. Entonces, pues cada vez hay más gente y no entendemos bien por qué. Algunos dicen que es porque se ha modificado genéticamente los cultivos de trigo, algunos dicen que es por tanto estrés, entonces hay una inflamación a nivel intestinal por el estrés, entonces crea más sensibilidad al gluten. En fin, no hay nada muy certero, pero
los resultados quieren decir que simplemente no nos cae bien el gluten. Entonces, los síntomas aquí no son tan exactos, son un poco difusos y pueden confundir, pero crean dolores articulares en las articulaciones, y esto es porque, como dijimos que es una proteína tan pequeñita, sí puede entrar directamente si hay alguna permeabilidad intestinal, o sea, que el intestino no esté muy bien, entonces se pueden disparar y crear inflamación en diferentes partes del cuerpo, como serían las articulaciones, calambres y inflamación intestinal. O sea, mucha gente lo que dice es que a mí todo el tiempo me siento inflamado, todo el tiempo me siento mal. Entonces, ¿cómo identificamos esto? Digo, yo lo he visto con varios pacientes. A ver, vamos a intentar dejar el gluten un tiempo y vamos a ver qué sucede. Si digo de repente, bueno, vamos a dejar el gluten y los lácteos y esto y el otro y el azúcar y todo, ya no entiendo bien qué es lo que no está funcionando. Y entonces quito todo y pues ya no sé qué fue lo que realmente estaba ocasionando el problema. Entonces es como de a poquitos ir quitando ciertos alimentos que pudiesen ocasionar estos síntomas y ver si hay alguna mejoría al quitar alguno de estos ingredientes. En el caso específico de lo que estamos hablando el día de hoy, sería quitar el gluten de la dieta y ver cómo reacciona el paciente. Parece algo muy difícil, pero realmente no es tanto, porque ya hay tantos sustitutos y ya hay tantas opciones que podemos encontrar que no suele ser tan difícil una vez que la persona que sufre de esto entiende un poquito más de sus opciones. O sea, ya es fácil poder sustituir. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Si vemos que hay una mejoría en el paciente, ok, decimos muy bien. Y por lo general la gente que tiene sensibilidad al gluten no tiene que dejar al 100% el gluten. Una vez que quitamos el gluten, vimos que eso era lo que estaba cayendo mal, poquito a poco vamos tratando de regresar a algunos alimentos que contengan un poco de gluten para ver la reacción de esta persona y así no meterlo en una condición de que de por vida va a tener que dejar de comer los productos que tengan gluten, porque por lo general hay una tolerancia a cierto número de gluten. O sea, te puedo tolerar a lo mejor una avena que no está cuidada, que sea una avena sin gluten, pero no te puedo tolerar un pan, no sé, por decir un ejemplo. O sea, se pueden tolerar ciertas cosas, pero este, esto va a variar de persona a persona. Por eso es importante ir probando. Ahora, no sé si ustedes han ido al supermercado y se topan con estos pasillos en donde existen los productos gluten free o los productos sin gluten. Ya se ha vuelto una moda como si todo el mundo tuviese esta condición o como si todos tuvieran sensibilidad al gluten o como si comer sin gluten sería igual a llevar una dieta sana. Ahora hay que tener cuidado porque por lo general se sustituyen estos ingredientes por otros que muchas veces, pues sí, nos quitaron el gluten, pero elevaron el contenido de azúcar o elevaron el contenido de cereales con una alta carga glucémica, elevaron la cantidad de carbohidratos, elevaron la cantidad de grasas que a lo mejor son grasas trans. Entonces, hay muchos trucos dentro de estos productos gluten free. No quiero decir que todos son malos y tampoco quiero decir que todos son buenos, pero sí que hay que tener criterio para escoger cuáles nos convienen. Y si nosotros no tenemos ningún problema con el gluten, el estar comiendo algo gluten free no quiere decir que sea más sano que un producto que contiene gluten. Y además que suelen ser bastante caros, ¿no? Porque el tema con el sello gluten free o libre de gluten, hagan de cuenta que es una autoridad que tiene este sello de supervisión. Y para yo poder poner ese sello de supervisión en mi producto, pago esta certificación. Entonces, eso puede incrementar el costo del producto. Entonces, si yo tengo enfermedad celíaca, pues a lo mejor sí me conviene con criterio escoger alguno que otro producto gluten free, pero muchas veces hay muchísimos productos que no contienen gluten, que no tienen la leyenda y que no me van a hacer daño. Entonces, hay que entender que muchos de esos productos tienen un mercado muy dirigido y también una mercadotecnia interesante porque van para gente que está buscando
El gluten free también con estas nuevas teorías que el gluten es malo y demás, sí es malo a quien le cae mal, sí es malo a quien tiene una enfermedad celíaca, pero no para todo el mundo es malo. Entonces, cuidado con esto. Suelen ser productos caros, a veces elevados en azúcar, a veces elevados en ciertos tipos de grasa. Entonces, criterio, principalmente criterio. Veamos un ejemplo. Aquí yo saqué, no voy a poner marcas, no voy a poner nada, simplemente yo tomé estos valores nutrimentales de unas barritas que son sin gluten. Es un ejemplo simplemente. Podrían ser tan sanas o tan no sanas como cualquier otra barrita que existe en el mercado. Entonces aquí lo que hicieron es poner por 100 gramos. Entonces para empezar está un poquito difícil porque pues la gente tiene que hacer muchos cálculos para poder entender lo que una barrita de 28 gramos va a aportar nutrimentalmente y no leer así de 100 gramos, pues nadie se va a comer como 3 barritas de una, ¿verdad? Sería un poquito raro. Entonces, bueno, yo saqué la cuenta y nos damos cuenta que, bueno, de grasas son 6.4 gramos de grasa por una barrita de 28 gramos, lo cual puede ser, pues, un poco alto en grasa, digamos, ¿sí? No contiene mucha grasa saturada, en realidad no es algo que me llame la atención, pero son 6 gramos de grasa por una barrita, que aproximadamente son como 130 calorías. De proteína tiene solamente 3.3, que bueno, algo es. Carbohidratos son 15 gramos. De fibra, pues casi nula, solo contiene 1 gramo. Y de azúcar, que es lo que me llama la atención, son 8.5 gramos de azúcar por 28 gramos de barrita, que si lo consideramos en porcentaje sí es bastante alto. Entonces, por eso saqué este ejemplo. No todo lo gluten free es lo más sano y lindo de este planeta. Obviamente lo sustituyen por azúcares, por harinas o por ciertos tipos de grasa. Hay que tener criterio, ojo y entender lo que estamos buscando. Ahora, para la gente que se sospeche alguna enfermedad celíaca o alguna sensibilidad al gluten, ¿qué sería importante? Bueno, primero que nada, si estos síntomas ya son severos o simplemente están molestando y no están dejando tener una vida, pues, libre, ¿no? Que vamos a ciertos lugares y nos tenemos que limitar porque no entendemos bien qué nos está cayendo bien o no nos está cayendo bien. Que aparte de llevar una dieta sana, pues todavía me sigo sintiendo mal y se me inflama mucho el estómago, pues acudan a un profesional, a un médico, a un nutriólogo que pueda realmente orientarlos para entender si es una enfermedad celíaca, pues es muy importante que se atiendan, que sean diagnosticados asertivamente, porque esto puede provocar una desnutrición severa, grave. Entonces es importante atenderlo a tiempo y en caso de que sea una sensibilidad, bueno, pues entonces saber cómo tratarlo. Como les dije, alguien que los vaya orientando y monitorizando lo que quitan de la dieta, lo que van incorporando y poder encontrar el punto medio de cuál es su condición, ¿no? Porque la sensibilidad tiene grados y no siempre es necesario vivir con un 0% de gluten. Entonces, sí es importante que si se sospechan algo de esto, acudan a un profesional de la salud. Ahora, ¿qué pasa por qué también tanto de moda de dieta gluten free, dieta gluten free? Bueno, yo los puntos que realmente pudiera recalcar de qué beneficios puede traer una dieta libre de gluten es que nos apoyamos más en productos naturales, ¿sí? Comemos más frutas, más verduras, estamos un poquito más atentos y conscientes de no consumir chatarra, de no consumir alimentos que contengan demasiados ingredientes que no conozcamos y que no estén supervisados, que no sean, por ejemplo, específicos para nuestra salud. Y entonces, no sé si les pasa, pero ustedes compran un alimento chatarra y a la hora de que leen todos los ingredientes, la mitad no lo saben leer. Y obviamente ustedes sí saben que es un alimento chatarra, ¿no? Entonces, pues no sabemos qué nos estamos metiendo a nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos esta condición del gluten o evitamos el gluten, estamos mucho más atentos a leer etiquetas, a leer ingredientes y a tener conciencia en qué estamos comiendo y en qué estamos dejando de comer. No es que recomiende para todos una dieta sin gluten si no tienen la condición. El gluten aporta muchas cosas, es rico y demás, pero bueno, entendamos que no siempre va a ser lo mejor para nosotros. Ahora,
los productos Isagenix, ¿no? ¿Qué pasa con los productos Isagenix? ¿Se cuida esto del gluten o no se cuida esto del gluten? Bueno, como siempre saben, Isagenix está un paso más adelante de lo que todos vamos entendiendo sobre nutrición. Entonces, se está viendo que cada vez existe más sensibilidad, que cada vez se van diagnosticando mucho más estas enfermedades celíacas. Entonces, entendiendo el porcentaje, entendiendo la condición de la población, los productos Isagenix son libres de gluten. Están probados y examinados en diferentes laboratorios, no solamente en uno, sino que toman pruebas y muestras de diferentes lugares para que sean examinados y pueda yo estar diciendo esta información en este momento, que un producto de Isagenix no contiene gluten. Si a lo mejor no tiene un sello específico, también el tema de las legislaciones y del pagar un sello extra puede ser algo que limite, pero no es por eso, simplemente porque el mercado meta no es la gente gluten free, pero si alguien requiere una dieta libre de gluten, puede confiar en estos productos porque no contienen gluten. Y bueno, muchas veces que en el proceso en que estamos detectando si somos celíacos, si tenemos sensibilidad al gluten, nos podemos apoyar en los productos Isagenix. Esto también les puede ayudar mucho a la gente que saben que tiene alguna de estas condiciones. Bueno, decir, ¿sabes qué? Los productos Isagenix no contienen gluten. En este momento en que estás probando si eres celíaco, en este momento en que estás viendo si tienes una sensibilidad al gluten, te invito a que con toda confianza utilices estos productos y entonces, y están libres de gluten y además te aportan una nutrición integral, que es muy importante en estos momentos de transición. Y bueno, también ya cuando vivimos con una condición de por vida, es un gran apoyo, una gran muleta tener este tipo de productos que sabemos que no contiene gluten y que nos están aportando una buena nutrición. Bueno, aquí tenemos una gran gama de productos en donde tanto las proteínas como todos los suplementos, así como yo mencionaba, hay muchos suplementos que sí contienen gluten para darle forma, para darle sabor, para darle espesor. Aquí presento prácticamente toda la gama de productos Isagenix. Los que más nos podrían dar miedo, por ejemplo, sería las barritas, porque muchas barritas contienen gluten. Bueno, las barritas Isagenix no contienen gluten. El Isa Shake también pudiese tener, como contiene fibras y contiene otras cosas, no contiene gluten. También todos los suplementos que por ser pastillas o polvitos pudiesen tener gluten, no lo contienen. Entonces, también si saben, están ofreciendo el producto a personas que tengan esa condición, ya lo dijimos hoy y que quede muy bien sentado, se cuida mucho, se prueba mucho que no contengan gluten. Ahora, aquí voy a un tema un poquito controversial. Se habla de la avena. ¿La avena tiene gluten o no tiene gluten? Porque se incluye muchas veces, ¿no? Dentro del grupo de cereales que sí contienen gluten. Ahora pasa algo con la avena. La avena es un cereal que por naturaleza no contiene gluten. En el momento en que pudiese ser contaminada la avena, por decirlo de alguna forma, con gluten, es en el momento en que se procesa en alguna planta. Por lo general, las plantas que procesan avena también procesan alimentos de trigo o de cebada o de centeno. Entonces, ahí hay como una contaminación cruzada, por decirlo así, a la hora del proceso. Pero la avena en sí no lo contiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si nosotros tenemos alguna condición respecto al gluten? Tenemos que buscar una avena que esté cuidada, que no se haya mezclado con este tipo de cereales que contienen gluten. Y bueno, aquí tenemos el caso de los mini cakes. Los mini cakes son estos pastelitos con muchísima fibra que nos dan muchísima saciedad, contienen también antioxidantes de los frutos rojos que contienen y la verdad son un gran aporte y un gran snack, ahora sí, de entre comidas. Y pues habremos de entender, ¿no? ¿Esta avena me conviene o no me conviene? Bueno, se ha estudiado los mini cakes, los hemos repasado, Maggie lo ha visto, yo también lo he visto y realmente la cantidad de gluten es micromínima, lo cual se considera, entra dentro de los estándares en donde se considera un producto gluten free. Entonces, esta avena sí está cuidada, sí está catalogada con un mínimo, extra mínimo de gluten que no provocaría ningún daño a nadie.
Entonces, es importante poner en un paréntesis aparte, ¿sí? Al tema de la avena y al tema de los mini cakes para que ustedes también se sientan seguros que es un producto bastante cuidado, ¿no? Bueno, con esto finalizo la presentación. Vayan generando sus dudas, pero bueno, creo que es importante ir viendo, ir entendiendo que hay tendencias, ¿no? Que yo, si no me equivoco, hace unos 5 o 6 años, el tema del gluten fue como un boom y empezaron todos estos productos de gluten free. Creo que tiene un poco más de años. Y yo leía bastantes productos de los que salían y los novedosos y veía de verdad los factores nutrimentales, veía los sustitutos de ingredientes y sí me parecía totalmente aversivo y que la gente los consumía simplemente por ser libres de gluten, pensaban que ya era algo sano. Y no, pues nada que ver, ¿no? O sea, yo veía y decía, ay, no, o sea, prácticamente cómanse un pastel y equivale a esta barrita que parece todo lo sano posible. Y además los precios eran bastante elevados de estos productos. Entonces, sí hay modas, sí hay tendencias, la gente que no le caiga mal, pues realmente no es malo comer gluten. Es bueno nada más entender que hay gente que le cae mal, pero tampoco es algo que la gente debe tener miedo, ¿no? Y mucha gente vive con miedo, es que el gluten es malo, yo lo digo en consulta prácticamente todos los días, ¿no? Dejo de comer gluten, ¿verdad? El gluten es malo, comer pan es malo. No, no es malo, todo depende de la cantidad, todo depende de calidad, y demás, pero quitémonos mitos, informémonos correctamente y entendamos a qué sí hay que tenerle miedo y a qué no hay que tenerle miedo. Y la base en nutrición es el balance. Entonces, entender nuestro propio balance como individuos es importantísimo. Y bueno, con esto finalizo y abro el espacio para